En 1967. Tenía 13 años. Fui la fallera mayor más joven de toda la historia de la falla y la más triste, porque me nombraron por unanimidad fallera mayor todos los falleros porque adoraban a mi padre. Estaba malito y el 1 de febrero murió. Y yo no me vestí ni tan siquiera para la presentación. Subió Félix Morro a mi trono de fallera mayor y depositó la banda allí. Yo me vestí al año siguiente para entregar la banda a María Antonia Abad. He sido muy feliz en esta falla, felicísima, desde que tenía 1 año. Pero ese año precisamente fue el más triste de toda mi historia aquí en la falla. Pues en mi época se hacían en el cine. Y por supuesto que para mí eran las más bonitas y las más maravillosas del mundo. Venía el Titi, venía Maya, venía María Jesús y su acordeón y nos lo pasábamos súper bien. Bastantes. Pero éramos una familia, ¿eh? Ahora yo creo que sois muchos más. Éramos una familia. A mi boda vino casi toda la falla Malvarrosa y los canallas de los falleros, el Rey, Pepito, Manolo Jordán, bueno, me olvidaré de muchos, pero bueno, da igual. No sé en qué momento me llenaron el capó de bolsas de basura. Yo llegué de la boda, dejé el coche en el garaje y me fui de viaje de novios. Y cuando vinimos mi marido y yo creíamos morirnos hasta que descubrimos lo que era. Ella me va a vencer. Pues que se hacía muchos teatrets, los dirigía y ponía el escenario el Pintoret y nos lo pasábamos súper bien. Se hacían bailes por los domingos y nos lo pasábamos muy bien. La verdad es que cuando llegaban las fallas, en aquel entonces, bueno, jugábamos en la calle, pero dejarnos salir por la noche, eso era algo impensable. Y claro, como ponían la orquestina, pues lo teníamos claro y nos lo pasábamos muy bien, muy bien, muy bien. Tengo buenísimos recuerdos. Se pagaba una cuota y además se hacían unas tiritas, eran unos numeritos que se vendían todas las semanas y con eso se pagaba muchas veces los trajes de las falleras mayores que no podían. Algo así. ¿Cómo se llamaban? ¿Os acordáis vosotras? Eran unas tiritas. Y estabas abonado, cada uno tenía, y los falleros los repartían. La rifa, era una rifa, pero semanal. Y se jugaba con la 11, con el número de la 11. El pelo, que te conste que me gusta más el de antes, porque lo veía como mucho más natural, no era tan apretado y tal, pero los trajes no tienen nada que ver con los que se llevan ahora muchísimo más bonitos, evidentemente. Teníamos un traje y a mí era el traje completo y luego para la ofrenda me iban a hacer un corpiño especial y se empezaban a estilar los zapatos negros, que eso era impensable. Se empezaban a estilar los zapatos negros con hebillas y íbamos muy cortas. Para mi gusto demasiado cortas. Me gustan más los trajes más largos. Las peinetas eran enormes y cuando yo era pequeña, que lo hacían las falleras, eran las peinetas esas que iban todas perforadas, caladas, y le ponían brillantes, culs de got, todo alrededor, y cuando estábamos en las presentaciones hacíamos así y hacíamos la ratita. Quiero hacer un pequeñísimo homenaje porque se habla siempre de los presidentes, de todos los hombres, pero en aquel entonces no habían carpas, se hacía la vida aquí en el casal y todas esas mujeres, la abuela, tu abuela, Rosa Paul, todas aquellas mujeres fueron las que hicieron la falla. Porque se pasaban el día guisando, haciendo las tortillas de patatas, el embutido, las habas, Pilarín, Elvirín, todas aquellas mujeres yo creo que levantaron la falla. Ese es el pequeño aplauso, la señora Isabel, se me olvidarán muchísimas, pero todas aquellas mujeres que estaban ahí dentro de los fogones y de las que tengo un recuerdo pero maravilloso. De repente Rosita Paul me decía, ¿te vas a vestir? ¿Te tengo que arreglar el traje? Pues no sé. Yo creo que no. Y llegaba el segundo día antes de vestirnos y decía, Rosita, que sí que me he visto. Y entonces Rosita tenía una máquina de coser en su casa, no te digo lo que salía de su boca porque bueno, era de todo menos bonita.
y tenía un rollo como de cartón, que no era cartón, era como papel, un papel gordo, marrón, y la máquina de coser con una veta. Te tomaba la medida de la cintura y enseguida te decía un cancán y china de grano. Llevábamos las sayas bajo para que no nos rozara, porque nos hacía rozaduras. Pero oye, en un plis nos vestía totes. Así es que eso.